Buenas noches a todos los que se han atrevido a acompañarme en esta oscura velada. Les habla su anfitrión de La Macabra Historia, trayéndoles hoy un relato que ha permanecido oculto entre las sombras del tiempo, susurrado solo en las noches más oscuras de Veracruz. Lo que están a punto de escuchar no es un cuento de fantasía ni una historia inventada para asustar a los niños. Esta es la crónica real de eventos que ocurrieron en 1883, cuando una de las familias más respetadas de Veracruz ocultaba secretos tan oscuros que incluso hoy hay quienes prefieren no hablar de ellos. Esta noche les revelaré la verdadera historia de la familia Castillo y su terrible legado, el culto del silencio. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta macabra historia, les pido que se preparen. Lo que van a escuchar podría perturbar su sueño esta noche. Si continúan, háganlo bajo su propio riesgo. Y si son lo suficientemente valientes para quedarse hasta el final, descubrirán un giro inesperado que cambiará por completo su perspectiva sobre esta leyenda. Les aseguro que la espera valdrá la pena. Si esta es su primera vez en el canal La Macabra Historia, les doy la bienvenida a nuestro rincón de misterios y testimonios oscuros, donde relatamos lo que algunos han descubierto o lo que sobrevivientes pueden revelarnos hoy. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse y compartir este video. Cada suscripción nos ayuda a llevar estas historias a más personas que, como ustedes, se atreven a mirar más allá del velo de lo ordinario. Ahora, apaguen las luces, cierren las puertas y prepárense para conocer la leyenda macabra de la familia Castillo. Veracruz, 1883. El puerto más importante de México bullía con actividad constante. Barcos de Europa y América llegaban cargados de mercancías y nuevas ideas en aquella época de orden y progreso bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Entre las familias más respetadas de la ciudad destacaban los Castillo. Don Ernesto Castillo Montero, un hombre de 60 años, era dueño de una de las casas comerciales más prósperas del puerto. Su imponente mansión de estilo colonial, con sus muros blancos y herrería negra, se alzaba sobre la calle principal, mirando hacia el mar. La familia Castillo era conocida por su generosidad pública. Donaban importantes sumas a la iglesia local y patrocinaban obras de caridad. Su nombre aparecía grabado en placas de bronce en hospitales y escuelas. Eran vistos como benefactores, pilares de la comunidad. Don Ernesto había enviudado hacía 10 años cuando su esposa, doña Mercedes, falleció por lo que los médicos llamaron fiebre tropical. Vivía con sus 3 hijos, Rodrigo, el mayor de 32 años, quien dirigía los negocios junto a su padre, Isabel, de 28, una mujer hermosa pero extrañamente reservada que nunca se había casado, y Julián, el menor, de 25 años, quien había estudiado medicina en Francia y recientemente había regresado a Veracruz. El personal de servicio de la mansión Castillo era escaso para una familia de tal riqueza. Solo una cocinera anciana, doña Carmela, quien había servido a la familia por décadas, un jardinero, Pedro, que rara vez entraba a la casa, y una joven criada, Lucía, de 18 años, quien había llegado a trabajar para los Castillo apenas 6 meses atrás. Lo que más llamaba la atención de los habitantes de Veracruz era lo reservada que se mantenía la familia. A pesar de su posición social, los Castillo rara vez ofrecían fiestas en su mansión o permitían que extraños entraran más allá del recibidor principal. Las reuniones sociales siempre se celebraban en otros lugares, nunca en su hogar. Son personas muy privadas, decían algunos. Es el luto por doña Mercedes, sugerían otros. Es simple modestia cristiana, afirmaban los más benévolos. Pero los rumores comenzaron a circular cuando se notó que los sirvientes que trabajaban para los Castillo nunca duraban más de un año, con excepción de doña Carmela. Aparecían y desaparecían sin explicación. Y más extraño aún, todos provenían de pueblos lejanos, nunca de Veracruz. El jardinero Pedro había comentado una vez, en estado de ebriedad en la taberna del puerto:
En esa casa hay puertas que nunca se abren y habitaciones donde no se permite entrar. Nadie le prestó demasiada atención. Después de todo, ¿qué familia adinerada no tenía sus excentricidades? Pero todo cambió cuando Lucía, la joven criada, comenzó a notar cosas perturbadoras. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió una noche de luna llena, 3 meses después de que comenzara a trabajar allí. Lucía escuchó cánticos provenientes del sótano, un lugar al que tenía prohibido bajar. Los cánticos no estaban en español ni en latín, como las misas a las que asistía. Era un idioma que nunca había escuchado, gutural y rítmico. A la mañana siguiente, al servir el desayuno, notó que todos los miembros de la familia tenían ojeras profundas, como si no hubieran dormido, y en las muñecas de don Ernesto vio algo perturbador: pequeñas costras de sangre seca en forma de círculo perfecto. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó preocupada. Don Ernesto cubrió rápidamente su muñeca con la manga de su camisa. «No es nada, muchacha». «Un accidente con las tijeras del jardín». Lucía asintió, pero sabía que estaba mintiendo. Las heridas eran demasiado precisas para ser un accidente. Ese mismo día, mientras limpiaba el estudio de don Ernesto, Lucía encontró un libro extraño escondido tras los volúmenes de contabilidad. Estaba forrado en cuero negro sin título en el lomo. La curiosidad pudo más que el miedo y lo abrió. Las páginas amarillentas contenían dibujos de símbolos que nunca había visto y textos en un idioma desconocido, pero lo que le heló la sangre fueron los dibujos. Figuras humanas rodeando un altar, con una en el centro, acostada. Y debajo de cada figura había nombres escritos en tinta roja, nombres que reconoció como antiguos sirvientes de la casa. Su propio nombre aparecía en la última página, bajo un dibujo similar. Aterrorizada, cerró el libro y lo devolvió a su lugar. Esa noche no pudo dormir. Sabía que debía huir, pero tenía miedo. Su familia en el pueblo dependía del dinero que enviaba. Además, ¿quién creería sus temores basados en un libro extraño? A la mañana siguiente, don Ernesto la llamó a su estudio. «Lucía», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «has sido una excelente sirvienta. Estamos muy complacidos con tu trabajo». «Gracias, señor», respondió ella, intentando que no se notara su temblor. «Este fin de semana celebraremos una reunión especial. Es una tradición familiar que realizamos cada cierto tiempo. Necesitaremos tu ayuda». Lucía sintió que el aire se volvía pesado. «¿Qué tipo de reunión, señor?». La sonrisa de don Ernesto se tensó. «Una ceremonia privada. Nada de qué preocuparse. Solo necesitamos que ayudes a preparar algunas cosas y luego participarás de manera especial». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza velada. «Sí, señor», respondió automáticamente. Esa noche, Lucía tomó una decisión. Tenía que descubrir qué estaba pasando realmente en la mansión Castillo, y si sus sospechas eran ciertas, encontrar una manera de escapar y alertar a las autoridades. Lo que no sabía era que la familia Castillo tenía ojos y oídos en toda la ciudad, y que su plan de investigación la llevaría a descubrir horrores más allá de su comprensión. La mansión Castillo parecía cambiar al anochecer. Los pasillos se alargaban, las sombras se hacían más densas y hasta el aire se volvía más pesado, cargado de un olor dulzón que Lucía nunca había podido identificar. Decidida a investigar, Lucía esperó hasta bien entrada la noche, cuando todos parecían haberse retirado a sus habitaciones. Con una pequeña vela protegida por su mano, se aventuró por los pasillos prohibidos del ala este de la mansión, donde solo los miembros de la familia podían entrar. El pasillo principal conducía a varias habitaciones cerradas y al final a una imponente puerta de madera tallada con símbolos similares a los que había visto en el libro. Con manos temblorosas intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Mientras contemplaba qué hacer, escuchó pasos acercándose. Rápidamente apagó su vela y se escondió tras una cortina gruesa de terciopelo rojo.
Desde su escondite, vio pasar a Julián, el hijo menor de don Ernesto, vestido con una túnica negra que arrastraba por el suelo. Llevaba en sus manos un pequeño cofre de plata. Cuando Julián abrió la misteriosa puerta con una llave que sacó de su túnica, Lucía pudo ver brevemente el interior. Una habitación circular con paredes cubiertas de estanterías repletas de frascos, libros y objetos que no alcanzó a distinguir. En el centro, había una mesa de piedra con canales tallados que convergían en un recipiente en el centro. La puerta se cerró y Lucía permaneció inmóvil por varios minutos, debatiéndose entre regresar a su habitación o intentar descubrir más. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de ella. Finalmente, decidió regresar, pero por un camino diferente. Al pasar frente a la habitación de Isabel, la hija de don Ernesto, notó que la puerta estaba entreabierta y escuchó voces susurrantes. «El ritual debe realizarse cuando la luna esté en su punto más alto», decía Isabel. «Padre insiste en que esta vez debe ser perfecto. Los anteriores no dieron los resultados esperados». «¿Crees que la chica sea adecuada?», preguntó una voz que Lucía reconoció como la de Rodrigo, el hijo mayor. «Padre dice que sí. Es joven, fuerte, y lo más importante, nadie la buscará realmente. Su familia está lejos y creen que tiene un buen empleo aquí. Pasarán meses antes de que sospechen algo». Lucía tuvo que cubrir su boca para no gritar. Estaban hablando de ella. «¿Y después del ritual?», preguntó Rodrigo. «Lo mismo de siempre. Pedro se encargará de los restos. El jardín trasero ya ha acogido a muchos otros». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Ahora entendía por qué nunca se permitía a nadie acercarse a cierta sección del jardín, siempre cubierta de flores exuberantes que contrastaban con el resto de la vegetación más modesta. Con el corazón latiendo salvajemente, Lucía regresó a su pequeña habitación en el área de servicio. Esa noche no durmió. Planeó su escape. Al día siguiente, intentó comportarse con normalidad, aunque cada vez que veía a algún miembro de la familia, imaginaba sus rostros bajo aquellas túnicas negras, cantando alrededor de un altar mientras ella no podía completar ese pensamiento sin sentir náuseas. Durante el desayuno, don Ernesto le recordó: «Lucía, no olvides que este sábado será la ceremonia. Necesitarás prepararte. Isabel te dará instrucciones». «Sí, señor», respondió mecánicamente, evitando su mirada. Más tarde, Isabel la llamó a su habitación. La hija de don Ernesto era una mujer hermosa pero de una belleza fría, con ojos oscuros que parecían nunca parpadear y una piel pálida casi traslúcida. «Lucía, el sábado participarás en una antigua tradición familiar», dijo Isabel, mientras abría un armario y sacaba un vestido blanco, simple pero elegante. «Usarás esto. Deberás bañarte con estas hierbas especiales y no comer nada desde la noche anterior». Le entregó una pequeña bolsa de tela que emanaba un aroma intenso a hierbas desconocidas. «Es un gran honor», continuó Isabel. «No todas las sirvientas son elegidas». «¿Qué sucede exactamente en esta ceremonia, señorita?», se atrevió a preguntar Lucía. Isabel sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una comunión con fuerzas antiguas, una tradición que nuestra familia ha mantenido por generaciones. Te aseguro que es transformadora». La forma en que pronunció la última palabra hizo que Lucía sintiera un nudo en el estómago. Esa noche decidió visitar a doña Carmela, la cocinera anciana que había servido a la familia por décadas. Si alguien conocía los secretos de los Castillo, debía ser ella. Encontró a la anciana en la cocina preparando la cena. Doña Carmela, con su rostro arrugado como una pasa y su cabello blanco siempre recogido en un moño apretado, tarareaba una melodía mientras cortaba verduras. «Doña Carmela», comenzó Lucía en voz baja, «¿puedo preguntarle algo?». La anciana la miró con ojos cansados pero alertas. «Depende de lo que quieras saber, muchacha. Es sobre la ceremonia del sábado». Las manos de doña Carmela se detuvieron abruptamente. Su expresión cambió.
No deberías preguntar sobre eso, dijo en un susurro apenas audible. Por favor, insistió Lucía, necesito saber qué me espera. Doña Carmela miró nerviosamente hacia la puerta y luego se acercó a Lucía. Escucha bien, niña. He visto a muchas como tú llegar a esta casa. Jóvenes, saludables, llenas de vida, y luego, después de la ceremonia, nunca más las vuelvo a ver. ¿Qué les sucede?, preguntó Lucía, aunque ya sospechaba la respuesta. No lo sé con certeza, respondió la anciana. Solo sé que los castillos sirven a algo antiguo, algo que requiere sangre para mantenerse satisfecho. A cambio, les da poder, riqueza, longevidad. ¿Longevidad?, repitió Lucía confundida. Don Ernesto tiene 92 años, no 60 como todos creen, dijo doña Carmela en un susurro. Y yo lo sé porque lo conozco desde que era joven, cuando llegué a esta casa hace más de 50 años. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Por qué no ha huido usted? ¿Por qué sigue aquí? Los ojos de doña Carmela se llenaron de lágrimas. Porque no puedo. Ellos tienen algo mío, algo que no puedo abandonar. Antes de que pudiera explicar más, escucharon pasos acercándose. Doña Carmela rápidamente volvió a su tarea y Lucía fingió estar ayudándola. Rodrigo entró en la cocina, sus ojos oscuros escudriñando la escena. ¿Todo bien aquí?, preguntó con voz suave pero amenazante. Sí, joven Rodrigo, respondió doña Carmela. Solo le enseñaba a Lucía cómo preparar su plato favorito. Rodrigo observó a ambas mujeres por un momento que pareció eterno. Asegúrense de que la cena esté lista a tiempo. Padre está hambriento hoy. Cuando Rodrigo se marchó, doña Carmela se acercó nuevamente a Lucía. Si valoras tu vida, niña, huye. Huye mañana mismo antes del amanecer. Ve al pueblo de San Juan a 5 leguas de aquí. Busca a la partera, Soledad. Dile que vienes de parte mía. Ella te ayudará. Venga conmigo, suplicó Lucía. La anciana negó con la cabeza. No puedo. Pero tú todavía tienes una oportunidad. Esa noche Lucía hizo un pequeño atado con sus escasas pertenencias. Planeaba escapar antes del amanecer, como le había aconsejado doña Carmela. Pero mientras se preparaba, escuchó un suave golpe en su puerta. Con el corazón acelerado abrió ligeramente. Era Pedro, el jardinero, un hombre fornido de pocas palabras. «Te están vigilando», susurró. «Tienen ojos en todas partes. Si intentas escapar por la puerta principal o trasera, te atraparán». «¿Qué puedo hacer entonces?», preguntó desesperada. Pedro le entregó un pequeño papel. «Hay un pasaje secreto en el sótano detrás de la bodega de vinos. Conduce a un túnel que sale cerca del muelle. Lo usaban para contrabando en el pasado. Este mapa te mostrará cómo encontrarlo. ¿Por qué me ayudas?». Los ojos cansados de Pedro reflejaron un dolor antiguo. «Porque mi hermana trabajó aquí hace 20 años. Nunca salió de esta casa». Con esas palabras, Pedro se retiró silenciosamente, dejando a Lucía con el mapa y una nueva esperanza de escape. Lo que Lucía no sabía era que su conversación había sido escuchada y que los Castillo no permitirían que su próximo sacrificio escapara tan fácilmente. El sótano de la mansión Castillo era un laberinto de pasillos estrechos, habitaciones llenas de barriles de vino y antigüedades olvidadas. Lucía descendió lentamente las escaleras de piedra, guiándose con una pequeña vela y el mapa que Pedro le había entregado. El aire era frío y húmedo, cargado de un olor a tierra mojada y algo más, algo metálico que le recordaba a la sangre. Siguiendo el mapa, Lucía navegó entre hileras de barriles de vino hasta llegar a una pared del fondo donde, según las indicaciones, debía estar la entrada al pasaje secreto. Palpó la pared fría, buscando el mecanismo oculto que Pedro había mencionado. Una piedra suelta que, al presionarla, activaría la apertura. Después de varios minutos de búsqueda frenética, sus dedos encontraron una piedra que se movía ligeramente. La presionó con fuerza y con un chirrido oxidado, una sección de la pared se desplazó revelando un pasaje oscuro. Lucía estaba a punto de entrar cuando escuchó voces acercándose.
Apagó rápidamente su vela y se escondió detrás de unos barriles. Por las escaleras descendieron don Ernesto, Rodrigo y Julián, los tres vestidos con túnicas negras y llevando antorchas. No vio a Isabel entre ellos. «Todo debe estar preparado para mañana», decía don Ernesto. «Este ritual es crucial». El anterior falló porque la muchacha no era lo suficientemente pura. «¿Estás seguro de que Lucía es la adecuada?», preguntó Julián, el hijo menor. «Absolutamente. Es joven, saludable y, lo más importante, tiene el tipo de sangre que necesitamos. Tipo O negativo, extremadamente raro y poderoso». Lucía se estremeció. ¿Cómo sabían su tipo de sangre? «Julián», continuó don Ernesto, «tú te encargarás de prepararla. Como médico sabes exactamente qué hierbas usar para que esté consciente pero incapaz de resistirse». «Sí, padre». «Rodrigo, tú supervisarás el altar y los implementos rituales. Todo debe estar perfectamente dispuesto». «¿Y qué hay de los invitados?», preguntó Rodrigo. «Llegarán discretamente, como siempre. Las familias Mendoza, Vega y Saldívar han confirmado su asistencia. Todos tienen mucho que ganar si el ritual tiene éxito». Los tres hombres continuaron su camino hacia una puerta al otro extremo del sótano, una que Lucía nunca había visto antes. Cuando desaparecieron tras ella, Lucía salió de su escondite y rápidamente entró al pasaje secreto, cerrando la entrada tras de sí. El túnel era estrecho y bajo, obligándola a avanzar encorvada. Olía a humedad y salitre, evidencia de su proximidad al mar. Siguiendo el mapa a la luz de su vela reencendida, Lucía avanzó lo más rápido que pudo, consciente de que cada minuto era crucial. Después de lo que pareció una eternidad, vio un débil resplandor adelante. El túnel terminaba en una pequeña abertura disimulada entre rocas cerca del muelle, tal como Pedro había indicado. Emergió a la fría noche de Veracruz, el aire marino llenando sus pulmones. Las estrellas brillaban en el cielo despejado y a lo lejos podía ver las luces de los barcos anclados en el puerto. Siguiendo las instrucciones de doña Carmela, Lucía comenzó su camino hacia San Juan, un pequeño pueblo pesquero a 5 leguas de Veracruz. Avanzó por caminos secundarios, evitando las rutas principales donde podría ser vista. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, Lucía reflexionó sobre lo que había descubierto. Los Castillo no eran simples asesinos, eran algo peor. Un culto que sacrificaba personas por poder y longevidad. ¿Cuántas víctimas habrían pasado por sus manos a lo largo de los años? ¿Décadas? ¿Siglos? A mitad de camino hacia San Juan, Lucía escuchó el sonido de cascos de caballos a la distancia. Alguien se acercaba rápidamente. Se escondió entre los arbustos junto al camino y observó con horror cómo Rodrigo y 2 hombres que no reconoció pasaban galopando en la dirección que ella seguía. «Se dirigen a San Juan», pensó aterrorizada. «Saben a dónde voy». Cambió de dirección inmediatamente, adentrándose en el bosque. Si no podía ir a San Juan, tendría que encontrar otro lugar donde esconderse. Recordó que Pedro había mencionado una vez un viejo faro abandonado en la costa, a unas leguas de distancia. Allí podría refugiarse temporalmente mientras decidía qué hacer. El amanecer la encontró exhausta, pero determinada, acercándose al faro que se alzaba solitario sobre un acantilado. La estructura estaba parcialmente en ruinas, pero ofrecía refugio. Entró cautelosamente, subiendo las escaleras circulares hasta la habitación superior, donde alguna vez había brillado la luz que guiaba a los barcos. Desde allí, Lucía tenía una vista panorámica de la costa y podría ver si alguien se acercaba. Se permitió descansar brevemente, pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Los Castillo la buscarían incansablemente. Mientras contemplaba el mar tratando de decidir su próximo movimiento, escuchó un ruido en las escaleras. Alguien subía. Buscó frenéticamente un escondite o un arma, pero la habitación estaba prácticamente vacía. Se preparó para lo peor cuando la figura emergió en la entrada. Era Isabel Castillo. «Al fin te encuentro, Lucía», dijo con voz suave. Lucía retrocedió,
hasta que su espalda tocó la pared. ¿Cómo me encontraste? Isabel sonrió, pero era una sonrisa triste. Conozco cada rincón de esta costa, y sabía que vendrías aquí porque yo habría hecho lo mismo. ¿Has venido a llevarme de vuelta?, preguntó Lucía, buscando desesperadamente una vía de escape. Isabel negó con la cabeza. He venido a ayudarte. Lucía la miró con desconfianza. ¿Por qué habrías de ayudarme? Eres parte de ellos, del culto. Lo soy, admitió Isabel, pero no por elección. Se acercó lentamente y se sentó en el suelo, indicando a Lucía que hiciera lo mismo. Después de un momento de duda, Lucía se sentó frente a ella, manteniendo una distancia prudente. La historia de nuestra familia es más compleja de lo que crees, comenzó Isabel. El culto del silencio no comenzó con nosotros, se remonta a siglos atrás, cuando nuestros antepasados españoles llegaron a estas tierras. ¿Qué es exactamente este culto?, preguntó Lucía. Es una secta que adora a una entidad antigua, un ser que promete poder, riqueza y vida larga a cambio de sacrificios. Sangre joven, específicamente de cierto tipo que posees tú. ¿Y tú participas en esos sacrificios? Isabel bajó la mirada. Estoy atrapada como doña Carmela, como todos los que conocen el secreto. Mi padre tiene medios para asegurarse de nuestra lealtad. ¿Qué medios? Isabel se levantó la manga de su vestido, revelando una cicatriz circular en su muñeca, idéntica a la que Lucía había visto en don Ernesto. Es una marca de vinculación, nos conecta a todos. Si intentamos traicionar al culto, si revelamos sus secretos, morimos. Es una muerte lenta y dolorosa. Lo he visto suceder. Entonces, ¿por qué me ayudas ahora? ¿No es eso una traición? Isabel sonrió amargamente. Hay grietas en el vínculo, pequeñas libertades que he descubierto con los años. No puedo denunciarlos directamente, pero puedo desviarme un poco, como ahora. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el mar. Mi madre intentó escapar hace años, llevándome con ella. Descubrió la verdad sobre mi padre y el culto, pero nos encontraron. A ella la sacrificaron, a mí me marcaron y me convirtieron en lo que soy ahora. Lo siento, murmuró Lucía. Hay algo que debes saber, continuó Isabel. El ritual de mañana no es uno cualquiera. Es el más importante en décadas. La alineación de las estrellas, el ciclo lunar, todo coincide para lo que ellos llaman la Gran Comunión. ¿Qué significa eso? Significa que no solo buscan renovar su longevidad esta vez. Buscan algo más, la capacidad de transferir conciencias. Lucía la miró confundida. Mi padre está muriendo, explicó Isabel. A pesar de los rituales, su cuerpo finalmente está fallando. Necesita un nuevo recipiente, un cuerpo joven y fuerte, el tuyo. Un escalofrío recorrió a Lucía. ¿Quieres decir que quieren traspasar la conciencia de mi padre a tu cuerpo, desplazando tu alma en el proceso? Es algo que el culto ha intentado durante siglos, pero nunca con éxito. Esta vez creen tener todos los elementos necesarios. Lucía sintió náuseas ante la idea. ¿Cómo puedo detenerlos? No puedes enfrentarlos directamente, dijo Isabel. Son demasiado poderosos, pero hay una forma de romper su poder. Isabel sacó de su bolsillo un pequeño frasco de cristal con un líquido rojizo. Esto es sangre, mi sangre, mezclada con una hierba que anula temporalmente el vínculo. Si la derramas sobre el altar principal antes del ritual, neutralizará su poder por tiempo suficiente para que puedas escapar. ¿Por qué no lo has hecho tú misma?, preguntó Lucía. Porque yo no puedo acercarme al altar con esa intención. El vínculo me lo impide, pero tú, que aún no estás marcada, puedes hacerlo. Lucía tomó el frasco con manos temblorosas. ¿Quieres que regrese a la mansión? Es una locura. Es la única forma de detenerlos permanentemente. Si solo huyes, buscarán a otra persona. El ciclo continuará, pero si arruinas este ritual,
pasarán décadas antes de que las condiciones sean propicias nuevamente. Isabel se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. Mi hermano Rodrigo y sus hombres están buscándote en San Juan. Julián está revisando los caminos principales. Mi padre permanece en la mansión, preparando todo para mañana. Es tu oportunidad. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó Lucía, aún dudosa. Isabel la miró directamente a los ojos. No puedes, pero tampoco tienes muchas opciones. Y aquí hacemos una breve pausa para agradecerles por seguir escuchando esta historia. Si han llegado hasta este punto, sé que están tan intrigados como yo cuando descubrí estos hechos. Les recuerdo que están escuchando La Macabra Historia, el canal donde relatamos testimonios y descubrimientos que muchos preferirían mantener en las sombras. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Presionen ese botón de suscripción y activen la campanita para ser los primeros en recibir nuestras próximas historias. Y si les está gustando esta narración, compartirla con sus amigos nos ayudará a llegar a más personas que, como ustedes, se atreven a explorar lo inexplicable. Ahora prepárense para los capítulos más intensos de esta historia, donde descubriremos los verdaderos horrores del culto del silencio y el destino final de Lucía y la familia Castillo. La noche había caído cuando Lucía se acercó nuevamente a la mansión Castillo. Siguiendo las instrucciones de Isabel, rodeó la propiedad hasta llegar a una pequeña puerta de servicio que rara vez se utilizaba. La llave está escondida en la tercera maceta desde la izquierda, le había dicho Isabel. Te llevará directamente a la cocina. Desde allí deberás bajar al sótano. El altar está en la cámara principal, detrás de la bodega de vinos. Con manos temblorosas, Lucía encontró la llave y abrió la puerta. La cocina estaba en penumbras, iluminada solo por los rescoldos moribundos del fogón. No había señales de doña Carmela. Se movió silenciosamente, rogando que los tablones del suelo no delataran su presencia. Al pasar junto a la mesa de la cocina, notó algo extraño. Un plato de comida intacto, como si alguien hubiera sido interrumpido antes de cenar. La puerta que conducía al sótano estaba entreabierta y un débil resplandor rojizo emanaba de abajo. Lucía se detuvo, escuchando atentamente. No se oían voces ni movimiento. Descendió lentamente las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. El frasco con la sangre de Isabel pesaba en su bolsillo como una piedra. Al llegar al pie de la escalera, siguió el resplandor rojizo que provenía del fondo del sótano. Pasó junto a la bodega de vinos y el pasaje secreto que había usado para escapar, hasta llegar a la puerta que había visto usar a don Ernesto y sus hijos. Estaba abierta. Lucía se asomó cautelosamente. Lo que vio le heló la sangre. La cámara era circular, con paredes de piedra antigua que parecían predatar la construcción de la mansión. Antorchas dispuestas en soportes metálicos iluminaban el espacio con un resplandor rojizo y vacilante. En el centro se alzaba un altar de piedra negra, pulida hasta brillar como obsidiana. Los canales tallados que Lucía había vislumbrado antes convergían en un recipiente de plata en la base. Pero lo que más la impactó fueron las paredes. Estaban cubiertas de nombres, cientos de nombres, tallados en la piedra, algunos tan antiguos que apenas se distinguían. Recorrió la cámara con la mirada leyendo algunos. María Dolores, 1732, Juan Felipe, 1789, Constanza, 1845. La lista continuaba, cada nombre representando una vida tomada por el culto. Con horror, vio un espacio recién preparado en la pared, donde se leía Lucía, 1883, esperando ser completado después del ritual. Reuniendo todo su valor, Lucía se acercó al altar. Sobre él había dispuestos varios objetos: un cuchillo de plata con mango de hueso, varias velas negras, un libro antiguo abierto mostrando símbolos incomprensibles y un cáliz de oro. Sacó el frasco que Isabel le había dado y lo destapó. El olor metálico de la sangre mezclada con hierbas era intenso. Estaba a punto de derramarla sobre el altar cuando escuchó una voz a sus espaldas. No esperaba que regresaras voluntariamente.
Nos has ahorrado mucho trabajo. Lucía se giró bruscamente. En la entrada de la cámara estaba don Ernesto, vestido con una túnica negra bordada con hilos de plata que formaban símbolos similares a los del libro. ¿Crees que no sabía que mi hija te ayudaría?, continuó el anciano, avanzando lentamente hacia ella. Isabel siempre ha sido rebelde, pero incluso en su rebeldía me sirve. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía, retrocediendo hasta que su espalda tocó el altar. Don Ernesto sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Necesitábamos que vinieras por voluntad propia. El ritual requiere que el recipiente entre en la cámara sagrada sin ser forzado. Isabel lo sabía, y al ayudarte te ha traído exactamente donde te necesitábamos. Un escalofrío recorrió a Lucía. Había caído en una trampa. El frasco que te dio, ¿crees realmente que contiene algo que podría dañar nuestro poder? Es solo sangre de gallina mezclada con hierbas aromáticas. Un engaño para traerte aquí. Lucía miró el frasco en su mano, sintiendo cómo la última esperanza se desvanecía. ¿Por qué yo?, preguntó, tratando de ganar tiempo, aunque no sabía para qué. Tu sangre, niña, el tipo O negativo, es extremadamente raro y poderoso, pero más importante aún, eres pura de corazón. El ritual requiere un alma incorruptible para que la transferencia sea exitosa. Don Ernesto se acercó más, y Lucía notó algo que no había visto antes. A pesar de su aparente vitalidad, sus manos estaban manchadas con las marcas de la edad, la piel translúcida revelando venas y tendones. Su rostro, aunque firme a primera vista, mostraba signos de decadencia cuando la luz lo iluminaba desde ciertos ángulos. Mi cuerpo está fallando, dijo, como leyendo sus pensamientos. 92 años es mucho tiempo, incluso con los rituales de longevidad. Necesito un nuevo recipiente. Tú serás ese recipiente. Nunca consentiré a eso, respondió Lucía con firmeza. Don Ernesto rió suavemente. El consentimiento es irrelevante una vez que el ritual comienza. Tu cuerpo me acogerá y tu alma, bueno, tu alma alimentará a la entidad que nos ha dado tanto a lo largo de los siglos. De repente, la puerta de la cámara se abrió de golpe. Rodrigo y Julián entraron, seguidos por 4 hombres que Lucía no reconoció, todos vestidos con túnicas similares. «Padre», dijo Rodrigo, «los invitados han llegado. Las familias Mendoza, Vega y Saldívar están esperando arriba». «Excelente. Tráiganla». 2 de los hombres se acercaron a Lucía. Desesperada, arrojó el contenido del frasco al rostro del primero, ganando unos segundos mientras el hombre gritaba más por la sorpresa que por cualquier daño real. Aprovechó para correr hacia la puerta, pero Julián la interceptó, sujetándola con fuerza. «Prepárenla», ordenó don Ernesto. «El ritual debe comenzar cuando la luna esté en su cenit». Lucía luchó, pero era inútil. La arrastraron fuera de la cámara, hacia una pequeña habitación adyacente donde Isabel esperaba con el vestido blanco que le había mostrado días antes. «Tú», dijo Lucía con amargura, «me engañaste». Isabel no respondió. Su rostro era una máscara inexpresiva. «Vístela», ordenó Rodrigo a su hermana. «Padre quiere que esté lista en 1 hora». Los hombres salieron dejando a las 2 mujeres solas. En cuanto la puerta se cerró, la expresión de Isabel cambió. «Perdóname», susurró. «No tenía otra opción. El vínculo me obliga a obedecerle en esto». «Me enviaste a morir», acusó Lucía. «No», respondió Isabel con urgencia. «Te envié a luchar, y aún hay esperanza». Se acercó más hablando tan bajo que Lucía apenas podía oírla. «El frasco era un señuelo, sí. Sabía que mi padre sospecharía. El verdadero poder está en esto». Disimuladamente, Isabel le entregó un pequeño objeto envuelto en tela. «Cuando estés en el altar y mi padre comience el cántico final, debes usar esto. Es un fragmento del original, del primero que usaron para crear el vínculo. Tiene el poder de romperlo, pero solo puede usarlo alguien que no esté marcado. Como sé que no es otro engaño,
Porque esta vez, si funciona, yo también moriré. Todos los vinculados lo haremos. Es el precio que estoy dispuesta a pagar para acabar con esto. Los ojos de Isabel reflejaban una determinación feroz que Lucía no había visto antes. Ahora debes vestirte. Deben creer que te has rendido. Con manos temblorosas, Lucía se puso el vestido blanco. Isabel comenzó a peinar su cabello, trenzándolo con flores blancas. «¿Por qué haces esto?», preguntó Lucía. «¿Por qué arriesgarlo todo ahora?». Isabel continuó trenzando, su voz apenas un susurro. «Mi madre intentó detenerlos y fracasó. Pero antes de morir me hizo prometer que algún día encontraría la forma de acabar con el culto. He esperado décadas por esta oportunidad». Un golpe en la puerta indicó que el tiempo se acababa. «Recuerda», susurró Isabel mientras la puerta se abría, «cuando el cántico final comience, usa el fragmento, no antes, no después». Rodrigo entró, seguido por los mismos hombres de antes. «Es hora», anunció. Condujeron a Lucía de regreso a la cámara ritual, que ahora estaba llena de personas vestidas con túnicas negras, formando un círculo alrededor del altar. Don Ernesto estaba de pie junto a él, el libro antiguo abierto en sus manos. Cuando Lucía entró, todos guardaron silencio. La llevaron hasta el altar y la obligaron a acostarse sobre la fría piedra negra. El objeto que Isabel le había dado estaba oculto en su mano, apretado con fuerza. Don Ernesto comenzó a recitar en un idioma que Lucía no comprendía. Los demás se unieron al cántico, creando una cadencia hipnótica que parecía vibrar en el aire mismo. Julián se acercó con el cuchillo de plata y Lucía sintió un dolor agudo cuando hizo pequeños cortes en sus muñecas, no lo suficientemente profundos para matarla, pero sí para que su sangre fluyera por los canales tallados en el altar. El cántico se intensificó. Don Ernesto se acercó y bebió del cáliz de oro que ahora contenía parte de la sangre de Lucía. Sus ojos cambiaron, volviéndose completamente negros. «Ahora comienza la transferencia», anunció con una voz que ya no parecía humana. El cántico final comenzó. Lucía supo que era el momento. Con un movimiento rápido sacó el objeto que Isabel le había dado, un pequeño fragmento de piedra negra con símbolos tallados, similares a los del altar, pero más antiguos. Antes de que pudieran detenerla, Lucía presionó el fragmento contra el altar, encajándolo en una pequeña hendidura que no había notado antes. El efecto fue inmediato y devastador. Un grito inhumano surgió del altar mismo. La piedra comenzó a agrietarse, líneas luminosas extendiéndose desde donde Lucía había colocado el fragmento. Don Ernesto cayó de rodillas, su rostro contorsionado de dolor. Todos los miembros del culto comenzaron a gritar, sujetando sus muñecas donde llevaban la marca del vínculo, que ahora brillaba con un resplandor rojizo. Lucía aprovechó la confusión para liberarse. Se levantó del altar, tambaleándose por la pérdida de sangre, pero determinada a escapar. La cámara se estremecía. Trozos de piedra caían del techo. El altar se partió por la mitad con un estruendo ensordecedor. En medio del caos, Lucía vio a Isabel. Estaba de pie, inmóvil, mientras todos a su alrededor gritaban y trataban de huir. Sus ojos encontraron los de Lucía, y una sonrisa serena se dibujó en su rostro. «Gracias», articuló en silencio antes de que su cuerpo se desplomara, la marca en su muñeca ardiendo como fuego. Uno a uno todos los miembros del culto cayeron. El vínculo que los había mantenido con vida más allá de su tiempo natural se estaba rompiendo, cobrando décadas de vida prestada en segundos. Don Ernesto fue el último en caer. Su cuerpo se marchitó ante los ojos de Lucía, la piel arrugándose y oscureciéndose hasta que solo quedó una figura momificada, vestida con la túnica negra. La mansión entera parecía estar colapsando. Lucía corrió hacia la salida, subiendo las escaleras, mientras los muros se agrietaban a su alrededor. Atravesó la cocina y salió al jardín justo cuando el ala este de la mansión se derrumbaba sobre sí misma. Se alejó tambaleándose, sus fuerzas disminuyendo con cada paso debido a la pérdida de sangre. A lo lejos, escuchó gritos
y vio a los habitantes de Veracruz acercándose, atraídos por el estruendo del colapso. Antes de perder el conocimiento, Lucía tuvo una última visión de la mansión Castillo. Las llamas comenzaban a devorar lo que quedaba de la estructura, como si el fuego quisiera purificar el lugar de los horrores que había albergado durante generaciones. Lucía despertó 3 días después en el hospital de Veracruz. Sus muñecas estaban vendadas y se sentía débil, pero viva. A su lado estaba una monja que la observaba con preocupación. «Has despertado, hija», dijo la religiosa con voz suave. «Los médicos temían que no sobrevivieras a la pérdida de sangre». ¿Qué pasó?», preguntó Lucía, su voz ronca por la falta de uso. «Te encontraron inconsciente cerca de la mansión Castillo cuando se derrumbó. Hubo un incendio. Terrible tragedia. Toda la familia pereció, junto con varios invitados importantes de la ciudad». Lucía cerró los ojos, las imágenes de aquella noche aún vívidas en su memoria. «¿Sabe usted si encontraron algo en el sótano?», preguntó cautelosamente. La monja la miró con curiosidad. «Los escombros sellaron las entradas. Nadie ha podido acceder a esa parte de la casa. Quizás sea mejor así». En los días siguientes, mientras Lucía se recuperaba, escuchó los rumores que circulaban por el hospital. La misteriosa muerte simultánea de varias familias prominentes de Veracruz había conmocionado a la ciudad. Algunos hablaban de una maldición, otros de un ajuste de cuentas entre familias poderosas. Nadie conectó estos eventos con la joven sirvienta recuperándose en una habitación apartada del hospital. Una semana después, cuando Lucía estaba casi recuperada, recibió una visita inesperada. Era Pedro, el jardinero, el único sobreviviente del personal de la mansión Castillo. «No estaba allí esa noche», explicó. «Don Ernesto me había enviado a entregar un mensaje a una hacienda cercana. Cuando regresé, ya todo había terminado». «¿Sabes lo que pasó realmente?», preguntó Lucía. Pedro asintió gravemente. «Lo suficiente. Y he venido porque encontré algo entre las ruinas que creo que deberías ver». Le entregó un pequeño libro forrado en cuero negro, chamuscado en los bordes, pero por lo demás, intacto. «Es el diario de doña Carmela. Lo guardaba escondido en la cocina. Cuenta muchas cosas, sobre el culto, sobre la familia, cosas que quizás ayuden a entender». Esa noche, cuando el hospital quedó en silencio, Lucía leyó el diario a la luz de una vela. En sus páginas amarillentas, la anciana cocinera había documentado décadas de horrores. Los rituales, los sacrificios, la verdadera naturaleza de don Ernesto y su extraña longevidad. Pero lo más impactante fue descubrir que el culto del silencio no había comenzado con los Castillo. Ellos eran solo los últimos en una larga línea de custodios que se remontaba a la época colonial, cuando un grupo de conquistadores españoles descubrió un altar antiguo en ruinas prehispánicas y despertó algo que debería haber permanecido dormido. El diario terminaba con una advertencia escrita con mano temblorosa. «Si estás leyendo esto, es porque el culto ha caído, pero debes saber que la entidad que adoraban, ese ser antiguo y hambriento, no ha sido destruido. Solo duerme nuevamente, esperando a que alguien más encuentre los fragmentos del altar y reinicie el ciclo. Que Dios se apiade de nosotros si eso sucede». Lucía cerró el diario, un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Había realmente terminado? ¿O solo había interrumpido algo que eventualmente regresaría? 2 semanas después, completamente recuperada, Lucía dejó Veracruz. No regresó a su pueblo natal, temiendo que los pocos supervivientes del culto pudieran buscarla allí. En cambio, viajó a la Ciudad de México, donde esperaba perderse entre la multitud y comenzar una nueva vida. Encontró trabajo como maestra en una pequeña escuela y, con el tiempo, el horror de lo vivido comenzó a desvanecerse, aunque nunca desapareció por completo. Cada año, en el aniversario de aquella noche fatídica, Lucía encendía una vela por Isabel, la mujer que había sacrificado su vida para romper el ciclo de horror.
y cada año revisaba los periódicos de Veracruz que le enviaba Pedro, buscando cualquier señal de que el culto del silencio hubiera resurgido. Durante décadas no hubo nada. La mansión Castillo permaneció en ruinas, un recordatorio silencioso de la tragedia. Nadie se atrevió a reconstruirla o a excavar en sus cimientos. Lucía vivió una vida larga y plena. Se casó, tuvo hijos y nietos, aunque nunca les contó la verdad sobre su pasado. Solo dejó el diario de doña Carmela y su propio testimonio escrito, con instrucciones de que fueran abiertos después de su muerte. Cuando Lucía falleció en 1943, a la edad de 78 años, sus nietos encontraron estos documentos. La mayoría los consideró fantasías de una anciana, historias inventadas para entretener. Pero su nieta menor, Teresa, los creyó. Teresa viajó a Veracruz en 1950 y descubrió que el terreno donde una vez se alzó la mansión Castillo había sido convertido en un parque. Nadie recordaba ya los horrores ocurridos allí, o casi nadie. Un anciano que vendía dulces cerca del parque le contó que, en noches de luna llena, algunos juraban escuchar cánticos provenientes de la tierra, como si algo intentara despertar nuevamente. Y en un pequeño museo local, Teresa encontró algo inquietante, un fragmento de piedra negra con símbolos tallados, similar al descrito en el testimonio de su abuela. La placa junto a él simplemente decía: artefacto de origen desconocido, encontrado en excavaciones circa 1930. El fragmento había sido recuperado, y junto a él, un pequeño libro encuadernado en cuero negro con el título El culto del silencio, rituales y prácticas. Teresa salió rápidamente del museo, sintiendo que algo la observaba. Esa misma noche regresó a la Ciudad de México y guardó los escritos de su abuela en una caja fuerte. Con los años, la historia se convirtió en una leyenda familiar que se transmitió en susurros, una advertencia sobre los peligros de despertar lo que debería permanecer dormido, sobre los horrores que pueden ocultarse tras las fachadas respetables, y sobre cómo, a veces, el silencio no significa ausencia, sino espera. En 1983, exactamente 100 años después de los eventos originales, se inauguró un nuevo edificio gubernamental en el sitio donde alguna vez se alzó la mansión Castillo. Durante las excavaciones, los trabajadores descubrieron una cámara subterránea intacta, con un altar de piedra negra partido por la mitad. La cámara fue sellada nuevamente por órdenes superiores. El descubrimiento nunca se hizo público. Pero esa noche, en toda la ciudad de Veracruz, los perros aullaron sin cesar como si percibieran algo que los humanos no podían ver, y en un pequeño apartamento en la Ciudad de México, la bisnieta de Lucía despertó sobresaltada, con la clara sensación de que alguien había susurrado en su oído: el silencio no es el final, es solo una pausa entre los actos. Y así concluye la leyenda macabra de la familia Castillo y su culto del silencio. Una historia que, como han visto, trasciende el tiempo y nos recuerda que algunos secretos permanecen enterrados solo temporalmente. Cada vez que paseen por las calles antiguas de Veracruz, recuerden que tras las fachadas de mansiones coloniales y sonrisas cordiales, pueden ocultarse realidades insospechadas, que los susurros que escuchan en la noche podrían ser algo más que el viento, y que el silencio a veces no es ausencia de sonido, sino la respiración contenida de algo que espera pacientemente su momento para despertar. Si esta historia les ha estremecido, les ha mantenido al borde de sus asientos o simplemente les ha hecho reflexionar sobre los secretos que pueden ocultarse a plena vista, les pido que me ayuden a compartirla. Suscríbanse al canal La Macabra Historia para descubrir más relatos de terror basados en hechos reales, testimonios de sobrevivientes y misterios que desafían lo ordinario. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras publicaciones semanales. Compartan este video con aquellos amigos que disfrutan de las historias que se cuentan en voz baja cuando la noche es más oscura. Y recuerden siempre,
Algunas leyendas persisten porque contienen verdades que preferimos olvidar. Gracias por acompañarme en esta velada de horror. Hasta la próxima historia, donde nuevamente nos sumergiremos en las sombras para revelar lo que otros prefieren mantener oculto.